estamos de vuelta en Aula Judicial, el podcast del Poder Judicial de Puerto Rico. Yo soy Manolo Núñez Negrón y estoy feliz de estar aquí acompañado, como siempre, de el juez Sigfrido Estedel Figueroa y la jueza Maritere Colón Domínguez y el tocayo, el mejor tocayo de Puerto Rico, Manuel Quiliquini. Hoy les traigo un tema. Voy a empezar citando, cambiando una cita famosa de Marx que dice: un fantasma recorre Europa. Voy a decir: un fantasma recorre Europa y la América Latina. Y ese es el fantasma, pues el tema de las elecciones judiciales, de las elecciones a los jueces. Ustedes saben que en países como México y como Bolivia se ha suscitado una discusión muy amplia en torno a las carreras judiciales, a la elección de los jueces, a lo que podría traducirse en el tema de la independencia judicial. Pero el concepto de independencia judicial, ¿con qué se come eso? Es un concepto elusivo de definirlo como tal. Y yo revisaba en estos días, ya es un concepto que Alexander Hamilton desarrolla en profundidad en el ensayo número 78, si no recuerdo mal, de los papeles del federalista. Así que yo voy a rápido a entrar con la navaja en la boca a ver si el juez Steidel, que ha pensado estos temas muchísimo, nos puede decir qué entendemos, qué es eso hoy en el siglo XXI de la independencia judicial. ¿Con qué se come eso? Bueno, como has mencionado, la coyuntura en México replantea un viejo tema. ¿Y qué es eso de la independencia judicial hoy en el siglo XXI? Bueno, así visto parece que es un reto adicional que tenemos los poderes judiciales. De hecho, es un continuo reto que hemos tenido a lo largo de mucho tiempo, aunque es un concepto que alude a un principio de organización del Estado de Derecho, que a lo que va dirigido es a dotar al Poder Judicial, es decir, ese poder al que se ha encomendado la función de resolver los conflictos de manera socialmente ordenada, cierta autonomía para poder decidir sin intervenciones externas o internas al propio Poder Judicial. Así que ese principio es fundamental para el Estado de Derecho, en la medida que procura que la solución de esos conflictos desde el Poder Judicial no tenga interferencias ajenas al derecho y a la prueba. Yo creo que así concebido, el principio de independencia judicial tiene una tridimensionalidad. No solamente es un principio de organización política, es también un principio de la ética judicial. Así que, como principio de la ética judicial, la independencia judicial, valga la redundancia, impone al juez el deber de resolver las controversias haciendo abstracción de cualquier otro reclamo público, económico, social, religioso o político y centrar su decisión en la prueba y en el derecho. Decía que son tres dimensiones desde mi punto de vista, así que esa primera sería lo que llamamos la independencia frente a fuerzas externas. Pero también hay una dimensión que tiene que ver con la independencia judicial frente a fuerzas internas al propio Poder Judicial. Se habla ahí de que el juez debe tener esa autonomía frente al superior jerárquico, es decir, frente a jueces de superior jerarquía, frente a la administración, pero también frente a asociaciones judiciales que puedan estar existiendo en un país determinado. Y la tercera dimensión, que yo creo que es la menos comprendida, la menos analizada, es una dimensión que es más íntima. Y es que el principio de independencia judicial también, al obligar al juez a resolver conforme a la prueba y el derecho, hace que el juez tenga que hacer abstracción de sus convicciones personales que pudieran estar reñidas con el derecho. Y este yo creo que es el ámbito de la independencia judicial más incomprendido y más difícil de articular desde una perspectiva teórica. Yo no lo había pensado, no había pensado nunca el tema de la independencia judicial a partir de los modos de adjudicación, en este sentido, ¿verdad? De la ideología que puede estar atrás, del modo, de la ideología episteme, del modo en que un individuo concibe el derecho y concibe el pensamiento y el mundo. Esa parte es quizá la menos estudiada, juez. Pienso que es la menos comprendida o la menos analizada como tú mencionas, pero recuerda, el derecho aspira a la seguridad jurídica y si cada juez fuera a resolver una controversia a base de lo que cree que es correcto en el derecho, haciendo abstracción del derecho, eso sería un colapso para la seguridad jurídica y el Un tema de caos la total. predictibilidad del dictamen judicial. Ciertamente, dos jueces pueden resolver una controversia de manera distinta, pero tiene que transparentar el juicio judicial. Y ese juicio que han emitido tiene que estar basado en argumentos jurídicos,
no en argumentos personales ni argumentos ajenos al derecho. Y por eso la independencia judicial, desde mi punto de vista, tiene en esa tercera dimensión ese ámbito tan íntimo vinculado a la ética judicial. Y eso no tiene que ver entonces que el juez tenga que hacer una abstracción de lo que son sus experiencias anteriores y lo que es, porque de eso también hemos hablado, ¿verdad? Que los jueces cuando llegan aplican el derecho, pero también tienen, ¿verdad? Unas experiencias previas, Formativas. ideales, exacto, formación que también, ¿verdad? Van a influir en cuando van a emitir su dictamen. Como yo veo lo que planteas, que coincido, es que hay un ámbito de actuación judicial que puede venir por una laguna normativa o por un vacío interpretativo, porque no ha habido suficiente experiencia con una controversia en particular, y ahí es donde entra lo que se llama discreción judicial. Bien, pero la discreción judicial a veces me parece que ha sido tratada con alguna superficialidad. La discreción judicial no es la facultad que tiene un juez para decidir como considere correcto. Es el espacio que le deja el derecho mismo para optar entre un curso de actuación frente a varios cursos de actuación discernibles, pero que son adecuados dentro del derecho. Y esa discreción judicial puede ser robusta, sobre todo cuando no hay criterios o parámetros jurídicos articulados o articulables desde el derecho para poder decidir cómo resolver un caso, pero puede ser muy limitada cuando en efecto no hay una solución concreta a un cuadro fáctico, pero hay algunas guías que permiten al juez articular fundamentadamente una solución jurídica cuando el derecho no la provee de manera específica. Así que sí, la experiencia tiene un peso importante al momento de valorar prueba y al momento de articular un remedio jurídico adecuado. Es interesante porque Hamilton dice que lo que puede garantizar la permanencia de la Constitución es la independencia judicial. Hamilton va a atar la pervivencia de la Constitución a el que él llama el poder menos peligroso. Y dice, la judicatura es el poder menos peligroso porque no cuenta con la espada, el Ejecutivo, y no cuenta con la bolsa, que es el dinero, que es el Legislativo. Sea el más débil. El poder más débil frente a los otros poderes gubernamentales. Sí. Claro, lo dijo hace mucho tiempo. Algunas personas dirían que hoy día esa aseveración tiene que ser matizada. Sí. Y de hecho, estoy citando a un colega suramericano que en algún momento le pregunté cuál fue el autor de esa cita. Él decía que el siglo XIX fue el siglo de los parlamentos, que el siglo XX fue el siglo de los poderes ejecutivos, pero que el siglo XXI es el siglo de las judicaturas, en la medida en que aquellos espacios que tradicionalmente, controversias y reclamos que tradicionalmente eran atendidos en el espacio público, se han movido a la esfera judicial, se han judicializado y se busca desde los tribunales soluciones a problemas que la ciudadanía entiende que no puede obtener un resultado adecuado desde los procesos políticos tradicionales. Y el problema que estamos viendo ahora en Estados Unidos particularmente con este asedio a la independencia judicial trae el tema a colación porque cuando hablamos del poder más débil es que, por ejemplo, si el presidente incumple una orden, el desacato, ¿quién lo pondría en vigor? Si todos los marshals trabajan para el Ejecutivo y el Departamento de Justicia es parte del Ejecutivo. Y esto ha traído grandes temores entre algunos de que esa fragilidad, porque todo es la apariencia y hemos respetado esa apariencia, pero ahora se está socavando. Y yo me temo que la independencia judicial está ahora mismo en peligro en Estados Unidos. Sabes que has dicho hasta de arrestar jueces por las decisiones que toman. Si tú me paras, está la guerra por los injunctions nacionales, de que un juez paraliza todo un programa a nivel nacional, que es algo novel en términos de que lo cuestionen. Así que este tema es de mucha vigencia, tanto en Estados Unidos y acá por el proceso de selección, que siempre ha sido criticado por muchos como un proceso no representativo de la democracia. Lo que pienso es que es importante, y podemos añadir esto, o discutir desde esta convicción de que la independencia judicial es un pilar indispensable del sistema constitucional. Lo que pueda estar sucediendo ahora en Estados Unidos, o en México, o en Bolivia, los distintos sistemas para seleccionar jueces, la pregunta que ya se hace Hamilton
es de si los cargos deben ser vitalicios de los jueces o no, de si de cuán importante es el poder de la revisión judicial, tanto interna como externamente, y de quién protege a los individuos de los abusos de las mayorías, ¿verdad? Miren todo lo que puede estar, todo lo que, en todo lo que incide el tema de la independencia judicial. Pero esto nos lleva a una cosa que usted ha mencionado, Kilikini, y es el asunto de, y que ya también mencionó el juez Steidel, los distintos tipos de selección o formas en las que se eligen los jueces y las juezas. Hay unos países que tienen carrera judicial, hay unos países que son por con ternas, hay unos países que el Poder Ejecutivo es quien nomina y el Senado es quien da consejo y consentimiento. Esa frase ha dado vueltas. Consejo y consentimiento. ¿Qué es consejo y qué es consentimiento? La jueza Colón tiene algo que decir de los modos de selección. Bueno, podríamos empezar, ¿verdad? Yo creo que por lo nuestro, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí en Puerto Rico y Eso cómo lo se cantó Marc selecciona? Anthony, lo nuestro. ¿Y cómo es que se seleccionan los jueces y juezas del Poder Judicial aquí en Puerto Rico, que es similar a cómo se seleccionan los jueces en el sistema federal del gobierno de Estados Unidos, ¿verdad? En Puerto Rico, la Constitución, la sección 8 del artículo 5 de la Constitución establece que los jueces serán nombrados por el gobernador o la gobernadora con el consejo y consentimiento del Senado. Así que en Puerto Rico todos los jueces de todos los niveles son seleccionados de esa manera y como les mencioné, así también se seleccionan los jueces federales, en ese caso nombrados por el presidente de Estados Unidos y también, ¿verdad?, confirmados por el Senado, y eso aplica a todas las instancias, tanto primera instancia, el Tribunal de Apelaciones, los tribunales apelativos y también los jueces que son nombrados a el Tribunal Supremo. En este, ¿verdad?, mecanismo de selección de jueces, se dice, ¿verdad?, que es uno de los mecanismos que permite que los jueces y las juezas haya algún tipo de escrutinio, ¿verdad?, o algún tipo de evaluación antes de que sean nominados. Y muchos de los estados que tienen este sistema tienen también unas comisiones, ¿verdad?, que son unas comisiones, en algunos de ellos, comisiones con distintos, ¿verdad?, nombramientos dentro de ellos, desde profesores hasta abogados de buena reputación, etcétera, que son los que evalúan esos jueces y esas juezas, ¿verdad?, esos candidatos a las posiciones dentro de la judicatura, y pueden evaluar desde su experiencia profesional, desde su reputación en la comunidad, su experiencia anterior en litigación o publicaciones que tengan anteriores, y hacen una evaluación y entonces hacen recomendaciones. Y además, en este mecanismo de selección de jueces por designación de ya sea Poder Ejecutivo o Poder Legislativo, también se establecen términos. En el caso del gobierno federal es un término vitalicio, y eso se dice que ayuda a la independencia judicial en la medida que durante ese término, mientras el juez o jueza esté adjudicando, tomando decisiones, pues puede apartarse de cualquier otra circunstancia anterior o política, ¿verdad?, que pudo haber estado involucrado en su nominación. En Puerto Rico, los jueces del Tribunal Supremo son nominados o van a ejercer su cargo hasta los 70 años. Mientras que los jueces superiores están 16 años, ¿verdad? Una vez sean nominados y confirmados por el Senado. Los jueces de apelaciones también estarán por 16 años. Y pues ya les dije, los jueces municipales por 12 años. O sea que nosotros tenemos unos términos bastante amplios, que, como les decía, se dice de este sistema que esos términos un poco más largos pues abonan a la independencia que ese juez pudiera tener en la toma de decisiones entonces durante el término de su nominación. Creo que hemos dejado fuera un asunto muy interesante que podemos añadir, que es las llamadas carreras judiciales. Por ejemplo, en el caso de Europa, España, en algunos lugares en América Latina, si no recuerdo mal, esto de la carrera judicial
que también se hibridiza un poco porque puedes entrar a la carrera judicial, lo decides, tomas exámenes en algunos lugares, vas a una escuela judicial, te formas 1 o 2 años, pero luego para poder ascender en algunos lugares dependes de que te nominen, ¿verdad? A los puestos en el Supremo y demás. Pues la carrera judicial. Sí, la carrera judicial tiene muchos matices, como se ha mencionado también en el contexto de la selección de jueces por designación de los poderes ejecutivos, pero a grandes rasgos, el sistema de carrera judicial europeo, que también está en algunos lugares en América Latina, República Dominicana, tiene una ley de carrera judicial, a lo que va dirigido es a que quien quiera ser juez o magistrado debe concursar, debe participar en un examen que en España es muy riguroso. Sí. Las personas se preparan por mucho tiempo para poder tomar ese examen de una manera rigurosa, es un examen teórico. Y una vez lo aprueban, entran a la carrera judicial. ¿Por qué? Porque pasan a una escuela de formación que puede ser de 1 o 2 años, en el caso de España me parece que es de 2 años, y posteriormente es designado a las instancias de menor jerarquía del sistema judicial español. Hay otras formas de acceder a la carrera judicial en España, no solamente mediante concursos de oposición, hay mecanismos meritorios por experiencia destacada en el derecho, entre otros fines. Pero a lo que va dirigido ese sistema es a precisamente lograr que quienes lleguen a la judicatura hayan demostrado mediante unos exámenes o concursos de oposición, como se les suele llamar, que están aptos en términos de conocimiento jurídico para desempeñarse como tal. En España, el sistema es manejado o dirigido por el Consejo General del Poder Judicial de España. Pero hay otros lugares donde son las cortes de máxima jerarquía quienes dirigen ese proceso. Así ocurre en Uruguay, por ejemplo, que es la propia Corte Suprema la que selecciona mediante estos mecanismos de evaluación o por lo menos de discriminación de aquellos que manifiestan o demuestran tener la aptitud para hacerlo, hacen la selección de esas personas que van a llegar a esos puestos. En Puerto Rico no tenemos un concurso de oposición. Ya Maritere mencionó cómo se seleccionan en Puerto Rico los jueces, pero en Puerto Rico también se habla de carrera judicial, pero dirigido a identificar a aquella persona que entra al sistema judicial como juez y quiere permanecer en él durante mucho tiempo y ahí desarrollar su vida profesional. Y mucho lo hablamos, ¿verdad? Que se le dice cuando hablamos de la experiencia de esos jueces que supongo que también, ¿verdad? Debe tomarse en consideración a la hora de seleccionar jueces, pero es ese juez que a lo mejor empieza como juez municipal y después continúa, ¿verdad? En Que tenemos ascenso, muchos jueces. que tenemos, exacto, muchos sí, jueces. correcto. Y ¿verdad? Que tengo que destacar que es una experiencia valiosa también para el Poder Judicial, porque son jueces que conocen todas las instancias, ¿verdad? Del Poder Judicial, y estoy seguro que ¿verdad? Cuando a la hora de adjudicar, pues tienen un conocimiento mayor, ¿verdad? De ciertos asuntos, o podrían tenerlo. Para que eso también se afecta por los vaivenes sociales. Voy a usar el ejemplo del Tribunal de Distrito Federal. Inicialmente, cuando yo empecé en la práctica, todos los jueces venían de la práctica privada. Ahora, en los últimos años, han cogido como la carrera judicial en cierta manera. ¿Por qué? Porque los entran como magistrados, que son empleados por contrato, y de ahí han salido varios jueces, varias designaciones de jueces y confirmaciones, dándole un poquito más de credibilidad a que si tú eres bueno como magistrado, esa es tu carrera. Ciertamente el problema es que en el Tribunal Federal eso sí que es un nombramiento difícil porque es el Congreso y nosotros estamos muy lejos de ello. Pero la pregunta que se hace muchos en la calle es si realmente eso va a ayudar. Y me explico. Tienes un juez y va subiendo, pero ¿qué hacemos con el Ejecutivo? Sube porque el tribunal, el sistema de justicia decide que es bueno y debemos subirlo, o hay que peticionar o qué. Porque también tenemos el otro lado de la moneda, jueces que no están aptos para ser jueces, sin embargo los nominan. ¿Qué se hace con eso? Pero todos los sistemas tienen pros y contras. Sí. Tienen factores que pueden propender a un fortalecimiento de la independencia judicial, pero también tienen sus flaquezas. Así que no podemos hablar de un sistema que sea absolutamente perfecto. Pero bueno, cada país selecciona el mecanismo que considera más adecuado y en esos hay muchos elementos que son históricos, coyunturales, culturales, de cultura jurídica me refiero,
Y lo que estamos aquí es para ver los distintos modelos que hay, porque como hemos dicho, la experiencia mexicana, sobre la cual hablaremos más adelante, pues nos trae a nosotros unos elementos importantes que debemos considerar. Primero, porque si creemos en un poder judicial independiente, como creemos, siempre tenemos que estar prestos a mirar cómo fortalecer esa independencia judicial. Y en segundo lugar, de tiempo en tiempo, todos los poderes judiciales del mundo sufren algunos embates a su independencia judicial. Hay unos ejemplos muy concretos en otros lugares que ejemplifican, ¿verdad? Valga la redundancia, esto que estoy mencionando. Polonia, por ejemplo, hace unos años se aprobó una ley que alteraba la edad de retiro obligatoria de los jueces. En lugar de aumentarla, se redujo con el efecto que una gran cantidad de los jueces en funciones cesarían inmediatamente de sus funciones. Y el objetivo lógico que estaba detrás era cambiar la composición de la judicatura en ese momento dado. Allí la propuesta, aunque prevaleció en Polonia, fue detenida por la Comunidad Europea y la comunidad internacional. Al final se tuvo que dejar porque los efectos que podía tener dentro de la relación del país con el resto del continente europeo, pues hubiesen tenido muchos efectos adversos a su situación. Así que hubo un movimiento político internacional amplio que lo detuvo. Pero ese caso ejemplifica muy bien cómo dentro de la propia institucionalidad se pueden desarrollar mecanismos que afectan la independencia judicial. Por eso el tema siempre tiene vigencia y es bueno que lo estemos discutiendo aquí desde este plano de neutralidad, sin asumir una posición sobre cuál sistema es preferible frente a otro, sino para describirlos porque todos, como he mencionado, pueden tener puntos fuertes y puntos débiles si el objetivo de cada uno de ellos es garantizar el fortalecimiento de la independencia judicial. Y un poco para que puedan entender, ¿verdad? Y podamos discutir este asunto de la independencia judicial, que no se vea como este abstracto, ¿verdad? Este término abstracto que a veces pues la gente lo pone como, bueno, no, porque violentaría la independencia judicial, pero aquí cuando uno pone ejemplos concretos, como por ejemplo, ¿verdad? Mencionó el director el asunto de la fórmula y que anteriormente también en otros Los lugares, 90 fue un incluyendo debate en Estados intenso. Unidos, ¿verdad? Lo que pasaba es que los poderes entonces ejecutivo legislativo tenían esa prerrogativa de reducir los salarios o aumentar los salarios en la judicatura, y entonces ¿qué termina eso haciendo, verdad? Que si mi salario depende de lo que va a decidir la legislatura o el poder ejecutivo, pues entonces yo voy a, o muchas personas podrían sentirse que tienen que resolver de cierta manera para poder entonces, porque ¿verdad? Su sustento está basado o recae dentro de uno de los otros poderes. Fue un debate intenso, si no recuerdo mal, en los 90, la autonomía judicial, la autonomía fiscal de la judicatura en Puerto Rico. Y vemos que hay desde los salarios hasta todo lo que hemos discutido aquí hoy, todo lo que podría incidir sobre la independencia judicial, desde lo más complejo hasta lo más sencillo, desde lo externo al funcionamiento del Poder Judicial hasta lo interno de los poderes judiciales. Pero tenemos un ejemplo importante en un país que es afín a Puerto Rico por muchísimas cosas históricas, ¿verdad? Que es México. 881 magistrados o jueces fueron, o puestos de magistrados o jueces fueron a una elección, como, ¿verdad? Como a una elección general, con una participación, salió en los medios, no muy alta, pero fueron 881, tocayo, de casi 4,000 puestos judiciales que van ahora a elección general en el querido y bien ponderado México. ¿Qué le parece la elección judicial? Mira, comencemos dando un paso atrás. En ambos sistemas que han descrito Maritere y Sigfrido, hay un factor que no está envuelto, el factor del pueblo. Tienes el ejecutivo, tienes el legislativo, el pueblo no tiene voz en ese proceso, salvo por la elección de sus líderes. Hay una práctica muy común en Estados Unidos que es la del voto directo por el juez. O sea, el juez anuncia una candidatura, hace su campaña y es electo o no. Y eso tiene muchas variantes. Compite con otros. Usualmente compite con otros. Lo que pasa es que hay una variante que mencionó Maritere. En algunos estados te designa el ejecutivo con el consenso del legislativo para ese primer término.
pero la reelección, la renominación se hace a través de una elección bien sencilla, sí o no. Ahí no hay campaña, es simplemente si te quedas o no te quedas. Y eso es un voto directo del pueblo. Sin embargo, el problema grande que tenemos es que la mayor parte de las elecciones son o elecciones partidistas o elecciones no partidistas. 8 estados tienen elecciones partidistas que tú corres como republicano o demócrata. Y 14 tienen El mismo día de la elección. el mismo día de la elección. Otros tienen, 14 estados tienen las elecciones no partidistas, pero eso se ha vuelto también una falacia, porque aunque tú no corres con una insignia de partido, sí corres como liberal, conservador, y también hay campañas donde aportan grandes cantidades de dinero. Un ejemplo es en Wisconsin, que se eligió al juez presidente del Tribunal Supremo. Ha sido la campaña más costosa en la historia. Se invirtieron $80 millones. Francisco de Quevedo y Villegas pide un turno. Poderoso caballero es don dinero. Sí, Y lamentablemente. esa es una de mis preocupaciones con ese modelo de elegir juristas. Pero bueno, voy a dejarlo ahí. No, de hecho, tiene muchos problemas éticos. Primero, hay un caso también reportado donde un ciudadano aportó $3 millones a la campaña de un juez y luego le toca un caso con ese juez. Caperton creo que se llama ese caso. Juez, ¿qué resuelve Caperton? Bueno, ese es un caso resuelto por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el 2009 que tiene mucha importancia para el tema de la ética judicial y que tiene tangencia con lo que se ha estado discutiendo aquí. Se trata de un caso que llega al Tribunal Supremo de Estados Unidos para cuestionar la intervención de un juez en un tribunal estatal de máxima jerarquía, quien había recibido aportaciones económicas de una de las partes en ese caso de aproximadamente el 60% del gasto que tuvo en su elección para esa corte. Imagínate tú. Estamos hablando de aproximadamente $3 millones que había recibido de Una cantidad muy aportaciones respetable en cualquier liga. de una parte litigante. Así que a nivel estatal, cuando el juez que había llegado a esa corte interviene, se le pide que se inhiba del caso y decidió no inhibirse. Luego, la corte emite su decisión y el voto del juez a quien se pidió la inhibición, que no se inhibió, fue el voto decisivo para la decisión que emitió el tribunal en ese momento. Se va al Tribunal Supremo de Estados Unidos planteando una violación de debido proceso de ley bajo la 14ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Y el Tribunal Supremo de Estados Unidos en ese caso dice, primero, que las alegaciones del escrito no surgía claramente que había una violación de debido proceso de ley, porque recordemos que uno de los elementos de la garantía constitucional de que nadie puede ser privado de intereses propietarios o libertarios según debido proceso de ley es que la causa sea juzgada ante un juzgador imparcial. En realidad, y esto es lo importante, y en apariencia. El Supremo dijo que a pesar de que las alegaciones no justificaban necesariamente que se apartara el juez del caso, del expediente había suficiente prueba que revelaba que en efecto la imparcialidad en apariencia de ese juez que intervino a nivel estatal estaba comprometida y que eso configuraba una violación de debido proceso de ley, y revocó, ordenando la recusación del juez y que el caso fuera nuevamente atendido por la Corte de máxima jerarquía de ese estado. Es un caso importante que destaca en el contexto de lo que Manolo estaba mencionando, cómo la influencia de donantes en el proceso para dotar de dinero a un aspirante a un proceso, a un cargo judicial mediante un proceso de selección por votación popular, puede de alguna manera afectar el desempeño, sobre todo cuando interviene en asuntos donde participan donantes. Y yo creo que es un caso medular y que apunta hacia uno de los problemas o contras que tiene el sistema de elección de jueces, sobre todo en el contexto americano, donde se tiene que recaudar dinero, y las normas de ética judicial que tiene la American Bar Association prevén precisamente esa posibilidad. Y 3 millones. Y tomando en consideración que ya el Tribunal Supremo dijo que las corporaciones pueden donar, que pueden haber PACs. Es la politización del proceso cuando todo el mundo puede donar. Ciertamente en este caso, lamentablemente, la decisión fue 5-4. Fue un solo voto en el Supremo que lo empujó para este lado. Pero dice el Supremo que la aportación financiera fue tan significativa
que eso creaba la probabilidad significativa de parcialidad, los 3 millones. Había 3 millones de razones para votar en contra o a favor. En una campaña que probablemente los otros no gozaban de ese respaldo. Pero hay algo que decir, porque yo creo que debemos distinguir. Si bien este caso ejemplifica riesgos potenciales que tiene el sistema y tratando de mantenernos en una posición de neutralidad con relación a cada uno de estos sistemas, la verdad es que el problema se hubiese superado si el juez se hubiese inhibido. Claro. Y por lo tanto, el cuestionamiento del sistema no sería, ¿verdad?, tan contundente porque habiéndose inhibido, el posible vicio que tenía el sistema por la aportación quedaba fuera de la ecuación. Así que, ¿qué puedo decir? La inhibición o la no inhibición de este juez fue lo que crea la vulneración de alguna manera o los señalamientos sobre el Y lo pone a relieve, pero hay un dato muy importante. Ningún estado que haya optado por el proceso de elección de jueces lo ha revertido después de décadas de estar usándolo. O sea, en otras palabras, es algo que ya está en el sistema de muchos estados y no tiene marcha atrás. Sin embargo, Estados Unidos no es la única experiencia, porque tenemos en otros países la elección de jueces, pero usualmente son a cargos de menor jerarquía, como jueces de paz. Por ejemplo, en Suiza, en los cantones, los jueces, lo que sería el equivalente a nuestro juez de paz, juez de distrito, son electos. En Francia hubo un proceso de elección que lo eliminaron porque no estaban satisfechos, y fue hace muchísimos años. El problema ahora que estamos viendo es Bolivia y México. Bolivia selecciona a los jueces del Tribunal Supremo por una votación, y ya creo que estamos en el tercer ciclo. Pero una de las cosas que se ha notado es la apatía o la oposición del pueblo. Precisamente el voto popular es para darle al pueblo acceso. Sin embargo, no están a gusto, no están participando, hay una apatía, y entonces tenemos el caso de México, que lo haremos un poquito más adelante. La realidad es que fuera de Estados Unidos, en Japón también se escogen jueces de menor jerarquía, pero son más una excepción que una norma. En Estados Unidos es más una norma que una excepción. Y el problema en los estados, no a nivel federal. En los estados, no, a nivel federal no. El problema de la imparcialidad siempre va a estar ahí. Ha habido el precedente donde sacaron a 3 jueces en una elección porque sus posturas con respecto a temas sociales no eran del agrado de la población. Y esto se da mucho cuando es liberal o conservador. Pero eso también entonces tocaba el asunto de la independencia judicial, porque si yo sé que voy a ir a una reelección próximamente, ¿verdad? Puedo imaginarme, voy a una elección próximamente y pues ¿cómo voy a decidir entonces estos casos cercanos a esa elección? Podría entonces, ¿verdad? Estar de alguna manera, ¿verdad? Voy a estar de algún disuadido de resolver hasta que pasen las elecciones. Claro. Es muy probable que incluso, para volver un poco atrás, porque es un riesgo que corren, a mi juicio, en ambas, ya sea la renominación o ya sea el voto popular. Pero en el voto popular, uno de los problemas que yo veo es que, o que se pueden identificar, es que el jurista o la jurista entra en la lógica propia de la mercadotecnia para poder acceder o para poder revalidar como jurista. Y eso ya en sí es un problema, porque nos podemos poner también esencialistas, es entrar en la lógica del mercado y de decir lo que se quiere escuchar cuando quiere oír la mayoría, cuando el rasero, la solvencia intelectual de un jurista tiene que ver con su conocimiento del derecho, no con su postura frente a X o Y asunto social. Entonces, eso es un problema que para mí no es que no lo sea en la adjudicación o en la nominación de un poder ejecutivo, pero lo es mucho más cuando tiene que enfrentarse a un proceso eleccionario. Y tienes la situación que el populista va a traer los votos, y se ha dado el caso de que han salido electos personas que no están capacitadas. Lo que pasa es que nuevamente a nadie le importa leer tu resumen en una campaña política. Lo que quieren es el fragor, la agitación de los anuncios de que yo voy a hacer esto, promesas y todo lo demás. Yo personalmente, yo creo que el proceso de elección por voto popular tiene muchos riesgos
y no se pueden atender dentro de ese mismo sistema. Fíjate que en el caso de los híbridos, donde primero selecciona el gobernante y luego vas a una ratificación, por lo menos ahí no debería haber campaña y simplemente miran tus actuaciones previas. Sin embargo, los jueces tienen que tomar decisiones poco populares, o sea, para evitar que la mayoría mande sobre la minoría. Y en esas decisiones poco populares se le puede ir la carrera si tuviese que ir a una renominación. Así que yo pienso que en nuestro marco jurídico, la votación sería la más susceptible a que tengamos a erosionar la independencia judicial y a tener jueces no calificados. Y a inferencias. Y estamos dejando de lado un problema todavía peor, el inversionismo financiero que entra en estas campañas, como fue el caso de la campaña de, no sé si Michigan o Wisconsin, donde hubo una gran... El 60% de la campaña de aquel juez de los 3 millones se queda chiquito con lo que se invirtió en la campaña de aquellas 2 juezas. En fin, eso hay tela para cortar. Creo que desde una perspectiva académica, que es lo que estamos potenciando aquí, hemos logrado apuntar beneficios y riesgos que tienen todos los sistemas y que nos corresponde a nosotros como país tratar de siempre mirar cómo maximizar o alcanzar esos objetivos al máximo posible. Que eso es bien importante, o sea, lo que estamos haciendo es que uno pueda discutir incluso las experiencias de otros países, de otros lugares, qué funciona, qué no funciona, me parece a mí muy importante y el asunto de verdad, la experiencia de México me parece que es muy reciente y que de ahí también podemos uno, ¿verdad?, poder decir pros y contras también de la manera en que se llevó a cabo esa elección de sobre 800 jueces. En los 3 sistemas que hemos discutido, hay un factor que es fundamental y es el compromiso del jurista que llega al sistema a formarse permanentemente. Y creo que un antídoto posible a los deméritos que tienen todos los sistemas, porque no hay sistemas perfectos, es el compromiso personal del individuo que se decide por la carrera judicial o se decide por la toga, como decimos aquí, de entender que el derecho tiene que estudiarse permanentemente, que para ser un jurista competente o un abogado competente en la práctica privada hay que leer permanentemente y educarse permanentemente. En la medida en que también se fortalezcan las academias judiciales, digo esto con todo el, ¿verdad?, con todo el rigor y con candidez, y se le dé solidez y se vertebre mejor la formación permanente de la judicatura. Creo que tendremos juristas más comprometidos y, ¿verdad?, listos y listas para atender los reclamos de la esfera pública, que como dijo el juez Steidl, cada vez entra más en el espacio del foro judicial. Lo que antes se debatía en los cafés y se decidía en la opinión pública, ahora, por X o por Y razón, ha pasado a formar parte de los debates y de las decisiones que se tienen en los foros de justicia. Y sobre eso también podemos hablar en el futuro, porque los modelos de academia judicial y escuelas judiciales son diversos en la América Latina y en España y en Puerto Rico, y todos, ¿verdad?, pues estamos haciendo lo mejor que se puede. Creo que no nos queda tiempo para más, que el gong sonó por el día de hoy, pero este es un tema que no termina aquí. Y que seguiremos discutiendo, sobre todo el caso de Bolivia, de México. Vamos a contar con la participación de juristas de fuera del país que nos van a acompañar para hablar sobre estos temas. Así que yo agradezco muchísimo la compañía del colega y tocayo Manuel Quiliquini, del juez Steidl y de la jueza Colón Domínguez. Amigos, amigas, gracias por estar aquí con nosotros hoy. Seguimos en la próxima.